Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios y damos la honra a Dios porque hoy, el día de hoy, tenemos la oportunidad y la bendición. Está con nosotros el pastor Efimio Zambrano desde Venezuela y vamos a traer un tema interesante, un tema que sea de bendición para la audiencia, para los hermanos que nos hacen el favor de estar en este canal, en esta plataforma. Sean todos bienvenidos. Y vamos a dar un tiempo, un espacio también para que el pastor se presente, para que nos cuente un poquito de su nombre, la ciudad donde radica, el país donde está. Y ahorita sobre la marcha vamos a ir desarrollando el programa. Adelante, pastor. Sea usted bienvenido. Bueno, un abrazo fraternal a todos mis hermanos que pueden, pues, escucharnos a esta hora. Acá en Venezuela son las 10 de la noche, pero contentos, felices de poder llegar a ustedes. Mi nombre es Efimio Zambrano, pastor de la iglesia Pentecostal Alianza Cristiana, ubicada en La Concepción, municipio Jesús Enrique Lozada, Venezuela. Tenemos 28 años de ministerio. Soy licenciado en teología bíblica con diplomado en psicología pastoral. También profesor docente de carrera, ya en jubilación con 25 años. Pero sobre todo un colaborador, un siervo, un administrador de aquella misión que Dios nos encomendó de sembrar el evangelio y de abrir nuevas oportunidades. La ubicación mía es un lugar apartado, por aquí lo llamamos el Monte, que es como la parte de las provincias, de los valles. Bueno, esta parte es donde tenemos el mayor foco de trabajo y le agradezco a Dios y a mi hermano Salvador por esta invitación que me parece muy apropiada, y bueno, me siento honrado de estar acá en su canal. Gracias, pastor. Al contrario, gracias a usted por visitarnos. Es un pastor que yo conocí en la plataforma de TikTok y hicimos una buena amistad. Ahí hemos compartido algunos videos. Bien, bueno, pastor, yo quisiera que nos platicara un poquito cómo fue su encuentro con Cristo, cómo era su vida, cómo ha sido su vida con Cristo, para que los hermanos puedan conocer un poquito más de usted, no con lujo de detalles, ¿verdad? Pero sí, cómo ha vivido usted esa vida con Cristo. Y el tema es la santidad, ¿verdad? La santidad, pero quisiera que nos platicara un poquito cómo fue su encuentro personal con Jesucristo, cómo conoció el evangelio, cuánto tiempo tardó para el ministerio del pastorado. Bueno, a los 24 años yo era empresario, porque desde los 15 había soñado con tener una empresa. Yo soy graduado en el área de electromecánica. Y cuando era empresario, yo siempre había tenido un llamado de conocer más de Dios. De hecho, siendo católico, le preguntaba a la gente si había varias Biblias, porque yo había leído un Nuevo Testamento de los Gedeones y pude ver que había una diferencia entre lo que esta Biblia Gedeón enseñaba y lo que decía el catecismo católico. Pero como no había evangélico ni testigo de Jehová, nadie me pudo responder nada. Yo quedé con ese interrogante desde los 13 y a los 24, a través de una enfermedad que mi madre sostuvo y que no pudo ser curada por los médicos ni por nadie, llegó el evangelio, una campaña de esos pentecostales que oran por los enfermos. Mi madre mejoró lo que no pudo ver, lo que no pudo hacer la ciencia. Ella fue a brujos, a hechiceros, de todo, y no pudo hacer nada. Entonces, a través de eso, Dios llama mi atención. Mi madre y mis hermanas me evangelizan. Comienzo a leer la palabra de Dios y es cuando Dios me llama a convertirme. Yo vendo mis acciones. Hay un cambio muy profundo porque yo era muy tomador, era mujeriego, era muy soberbio, era una persona muy orgullosa. Bueno, y llegó esa fe y lo abandoné todo, de verdad lo vendí todo. Y como me convertí en una iglesia muy radical, de corte muy radical, entonces en ese ambiente todo es radical. Y bueno, lo dejé todo y me dediqué al ministerio ya como al año, ya estaba pastoreando y rápidamente yo tomé una carrera de entrega profunda y en poco tiempo ya era un ministro que había fundado ya para 3 años de haberme convertido y había fundado entre 7, 8 campos que llamamos nosotros misioneros. Fue muy rápido y muy de mucha entrega el llamado que Dios me hizo.
Gracias, pastor. Muy interesante, ¿verdad? Y siempre vemos cómo Dios de una u otra manera, por diferentes circunstancias, por diferentes dificultades, Dios nos llama. Y esa es la gracia y esa es la misericordia de Dios por la cual algunos pueden pasar por alguna enfermedad, algunos por alguna necesidad, algunos por un vacío que sienten en su corazón. Recuerdo yo cuando yo conocí al Señor Jesucristo, tengo 39 años, hace aproximadamente algunos 17 años, y yo sentía un vacío en mi corazón. Y la primera vez que yo visité una iglesia cristiana, escuchaba una predicación y escuchaba una enseñanza que decía el que estaba predicando, decía, el ser humano por el pecado tiene un vacío en su corazón. Y ese vacío tú no lo puedes llenar ni con alcohol, ni con drogas, ni con mujeres, ni con deseos, ni con dinero, ni absolutamente nada. Dice, el único que puede llenar ese vacío se llama Jesús, el Hijo de Dios. Necesitas entregar tu vida a Cristo. Y eso a mí me hizo un boom en la cabeza, en el corazón. Y ese fue el mensaje, el primer mensaje que yo escuché. Yo no sabía ni quiénes eran los cristianos. Yo conocía a los testigos de Jehová porque andaban de casa en casa, a la iglesia católica, pero yo no conocía el mundo evangélico. Para mí eso era algo nuevo. Entonces, cómo Dios de una u otra manera trabaja y nos llama. Y esa es la gracia y el amor de Dios que ha mostrado por nosotros los pecadores. Ahora, siguiendo adelante con el programa, últimamente, y yo lo decía, creo alguna vez en su programa, o en el programa del pastor Scott, que tiene también una plataforma muy grande, y decía que hoy en día se predica un evangelio muy ligero, se predica una santidad muy ligera, muy light. Incluso yo he escuchado predicadores donde dicen que no es malo escuchar música del mundo, que puedes escuchar a una música secular, siempre y cuando no lleve un mensaje subliminal, sea una música romántica, una balada, que puedes incluso hasta tomarte una cerveza, que puedes incluso bailar, y eso a mí me hace ruido, ¿verdad? Porque la iglesia donde yo me congrego no es tan fundamental, en eso sí es radical, o sea, no amáis el mundo ni las cosas que hay en el mundo, y el alcohol, ni en el rompope acá en México, porque tiene alcohol. En todo ese sentido sí, pero no tanto así tan radical de que no tomes Coca-Cola porque le echan sangre de niños, o ya ves, se especula muchas cosas, ¿no? En ese sentido no somos tan radicales, pero en el otro sí. Pero yo a través de que empecé a incursionar en redes sociales, tanto en esta plataforma y ahorita en otra plataforma que estamos incursionando, yo he visto que se predica un evangelio muy ligero, un evangelio muy light, se predica también una santidad muy ligera, subliminal. Y yo leo la historia de los antiguos cristianos, de los puritanos de la Reforma, de los puritanos que llegaron a los Estados Unidos, de Thompson. Usted alguna vez mencionaba la Biblia Thompson, que pertenecía a las sociedades bíblicas británicas, un predicador bautista. De hecho, él fue el que trajo 300 ejemplares de la Biblia en español a México por el puerto de Veracruz en el siglo XIX. Todos esos predicadores siempre marcaban lo que era la santidad, de que el hombre tenía que guardarse de las cosas del mundo. ¿Qué nos puede usted aportar? Incluso, pastor, no sé usted qué opine. Hoy precisamente veía un documental del avivamiento que está sucediendo en Estados Unidos, que ha circulando mucho por redes sociales. Yo tengo mis reservas, ¿verdad? Yo no hago una crítica, ni me atrevo a criticar, pero tengo mis reservas. Pero escuchaba por ahí que el director de esa universidad, algunos líderes que están dirigiendo ese movimiento, están a favor del matrimonio inmoral. No sé si es verdad, yo lo escuché en un documental que estaba leyendo. Entonces digo, si esa noticia es verdad, y si esas personas que están liderando ese movimiento o ese avivamiento que se está viviendo en los Estados Unidos, de verdad, si eso es verdad, eso tiene que ser una noticia fatal para el cristianismo. ¿Qué nos puede usted decir en cuanto al término de santidad, de que el cristiano se tiene que guardar de todo ese tipo de cuestiones? Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que analizar es el aquí y el ahora, como dirían en psicología, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que hoy se maneja a nivel mundial? Porque cuando existía intolerancia, cuando el calvinismo, el catolicismo, gracias a Dios por Calvino, que Dios lo dotó pues de un talento intelectual tremendo, y para aquel momento necesitábamos creer y reafianzar ese llamado eterno
que somos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, porque la Iglesia Católica nos excomulgó, nos excomulgaba y nos hacía personas que no iban a entrar al cielo si no era por esa puerta. Entonces, la defensa del Calvino ante esa condenación fue maravillosa, que es la que yo abrazo. De verdad que en cada tiempo, en cada época, Dios levanta, así como dice en Deuteronomio, un profeta dentro de los mismos hermanos para atender la necesidad. La necesidad de hoy no es la condenación. La necesidad de hoy es que hay un libertinaje generalizado, una apostasía generalizada. Entonces, en ese fenómeno, estamos en el tiempo de enseñarle a la iglesia los requerimientos después de la justificación, después de la regeneración, tenemos que mantenernos en la santificación. Entonces, el mensaje de hoy tiene que estar dirigido al llamado a la obediencia, al llamado a la santificación, porque se ha relajado demasiado el mensaje y evidentemente tenemos adversarios. Yo lo he dicho desde el punto de vista psicológico, neurocientífico, de que tenemos adversarios que Gigi Ávila, Billy Graham, Spurgeon, Frank Thompson no tenía. Ahora tenemos otros adversarios. El exceso de entretenimiento, el exceso de placer, como lo diría un gran psiquiatra, Enrique Rojas. Enrique Rojas, hermano, suena por allí como una ventilación, algo. Ok. Entonces, Enrique Rojas dice que, y es un psiquiatra que es católico, ¿no? Pero como yo soy psicopedagogo, soy profesor en psicopedagogía, entendemos los procesos de conducta a través del ambiente. Entonces, Enrique Rojas dice que los cuatro jinetes del apocalipsis, creo que lo llama así, de esta edad posmoderna, es precisamente el hedonismo, que es el amor al placer, el materialismo, cuánto tengo, cuánto valgo, las verdades relativas y ser demasiado pesimista. Para este psiquiatra, eso es lo que está dañando a la sociedad. Y por supuesto, lo que afecta a la sociedad va a afectar la iglesia. De hecho, el versículo que yo les quiero leer está en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Y precisamente es una ciudad, Corintio, es una ciudad que estaba rodeada, afectada por la metrópoli, por la mundanalidad. Y Dios, a través del apóstol Pablo, nos deja este legado tan hermoso como la carta a los Corintios y nos hace las observaciones en cuanto a la santidad, ya no como en el Antiguo Testamento, aunque hay principios y valores que se siguen aplicando, sino cómo nosotros tenemos que ver la santidad en el Nuevo Testamento. Y si tú me lo permites, le damos un contexto teológico a este versículo, pero como es mi estilo, darle también un contexto científico, porque hay algunas verdades científicas que pueden ayudar a entender el reclamo que Dios va a hacer de la santidad de hoy. No sé si tiene algo que decir, hermano. No, adelante, pastor. Adelante, adelante. Bueno, una okay, bueno. También de lo que... Sí, adelante, adelante. Bueno, 2 de Corintios capítulo 7. Pablo escribe 7:1. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, ahí comienza todo. ¿Por qué uno tiene que santificarse? Porque hay promesas. Dios le dijo a Israel, elegí el bien en obediencia o el mal en desobediencia. Entonces hay promesa de Dios para nosotros. Justificado pues por la gracia tenemos paz para con el Señor. Pero también en Tito dice que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, mira lo que ahí dice, la gracia de Dios se ha revelado a todos los hombres, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo justa, sobria y justamente. Pero aquí dice, así que amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Es una acción de nosotros, es una decisión de nosotros. Yo hoy tuve que decidir levantarme en la madrugada a orar, a meditar y a leer la Biblia, a hacer un devocional para fortalecer mi hombre interior, porque tenemos la naturaleza pecaminosa
que nos ruge dentro de nosotros y está la naturaleza divina que nació a través de la justificación, pero hay que alimentarla. Cualquiera de las dos que alimentemos más, ella se va a hacer más presente en nuestra vida. Y por eso que acá el apóstol Pablo lo dice de esta manera: limpiémonos de toda contaminación. Primero de carne. Está hablando de las obras de la carne. Y de espíritu. Y aparece en minúscula. Perfeccionándonos en la santidad y en el temor a Dios. Qué tremenda esta parte, muy reveladora, ¿no? Mira lo que dice: de carne, los deseos de la carne. Vamos a Romanos capítulo 8 y habla la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Y si tenemos al espíritu de Cristo, somos de Dios. Si no, no lo somos. Y hay que alimentar el espíritu. Y habla del Espíritu Santo y habla también del espíritu. Aquí habla en minúscula, que es el espíritu del hombre. Y los deseos de la carne. Y escuchen bien lo que les voy a decir, lo que hoy la neurociencia arroja. Hoy se ha comprobado que nuestro cerebro es neuroplástico. ¿Qué significa eso? Que a través de la nueva formación, de la educación, podemos generar nuevas conexiones neuronales, nuevos depósitos, y podemos trascender y aprender y cambiar conductas y hábitos. Eso es en neurociencia. O sea que nuestras neuronas pueden rejuvenecerse y pueden modelarse a la información que le entramos. Entonces, en neurociencia también se habla que el corazón posee 40.000 neuronas. Así que tenemos un cerebro que piensa y un corazón que piensa. Y las dos cosas, en las dos cosas hay neuroplasticidad. Esto significa que puede haber un progreso formativo o un retroceso formativo en el cerebro o en el corazón. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que debemos de limpiarnos de toda contaminación de espíritu y de carne. A veces creemos que los ambientes no tienen nada que ver, pero ya hoy se ha comprobado que nuestro corazón emana un campo magnético que llega a 4 metros y que influye en la toma de decisiones de otra persona. O sea, que lo que yo hablo, lo que yo siento, lo que yo expreso, influye en la conducta y en la toma de decisiones de otra persona. De allí que Jesucristo dice que lo que sale del corazón es lo que contamina. Ya Jesús estaba fundando allí neurociencia, estaba diciendo que el corazón siente, que el corazón piensa, que el corazón es otro cerebro. Por eso es que somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y Pablo está hablando precisamente acá del espíritu. Podemos decir que aquí está hablando de altivo de espíritu y humilde de espíritu. ¿Y cuál es el fenómeno que hay y que ha penetrado en la iglesia? No solamente la pentecostal, que desgraciadamente ha sido penetrada por la teología de la prosperidad, pero también le escuchaba un mensaje a Manuel Vaz hablar de la soberbia, del sectarismo que hay también en los reformados, porque el fenómeno de hoy es una contaminación de soberbia que atacó a la Iglesia Católica, y ahí está la megalomanía, la altivez, la soberbia de la Iglesia Católica. Pero eso también quiere y ha penetrado en nuestras iglesias a través de la altivez, el abuso de autoridad. Por eso es que en los 28 años que tengo fundando, he venido trabajando el antipapismo romano, pero el antipapismo también evangélico, porque creo que eso está trayendo graves problemas, resultados nefastos en todas direcciones, una prepotencia tremenda, donde hay un deterioro cognitivo que ahorita hay, y no es el caso tuyo, por supuesto, de reformados que están creyendo que una persona se suicidó y puede ir al cielo, cuando la palabra de Dios enseña que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Pero una de las cosas que no saben es que en neurociencia se ha comprobado que nosotros podemos envejecer nuestras células de manera acelerada o rejuvenecerla dependiendo a la buena gestión de las emociones. Eso está bien planteado por Marian Rojas Estapé, neurocientífica, por Isilurini, Facundo Manes, que son extraordinarios psiquiatras. Pero ya la palabra de Dios nos habla de rejuvenecernos, ya la palabra de Dios nos habla de renovarnos. Entonces, cuando los creyentes no se renuevan en la santidad, cuando los creyentes no se renuevan, entonces caen en retardos, como es el caso de Hebreo, que dice el escritor hebreo,
difícil de explicar. Ya, ustedes ya se han hecho tardos para oír. Ya ustedes deberían ser maestros y los llama a que no sean perezosos, porque eso es lo que está pasando. Hay una pereza de santificación, hay una pereza por el amor al dinero, por el amor, por los afanes de la vida, y estamos en uno de los periodos más peligrosos. Yo lo califico en la parábola del sembrador como el periodo donde está la semilla está cayendo en los espinos, los afanes, las diversiones, el amor al placer. Entonces, como decía ahorita, el hedonismo. Entonces, públicamente enseñando de manera irresponsable que una cerveza no es malo, sin un cuadro clínico. Una persona, para decir que una cerveza no es malo, debe de estudiar cuáles son los fenómenos de una cerveza o cuál es el resultado de una cerveza en una persona con condiciones clínicas de alcoholismo. Una cerveza, un adolescente se toma una cerveza y esa sola cerveza lo puede llevar a la muerte, porque si es por primera vez y es alcohólico y él no lo sabía, en un cuadro clínico con una serie de cerveza, él se bebe otra y otra y no tiene cuándo parar hasta que para en un hospital intoxicado. Posiblemente el padre le prestó el carro y muera en un accidente. Con una sola cerveza, por primera vez, una persona puede morir. Entonces es un acto de irresponsabilidad de algunos predicadores, y yo aquí he sido firme y contundente desde el punto de vista neurocientífico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista pedagógico. Nosotros, aunque tengamos una libertad en algunas áreas de tomar vino, eso no se puede fomentar, porque tú no sabes quién te está escuchando. Niños, adolescentes, familias que han sido maltratadas, hermano, por ese acercamiento. Ya un creyente, hermano, que se va a una discoteca a baile, porque ¿qué hay en esas discotecas? ¿Qué hay en esos bailes? Precisamente contaminación de la carne. Quien escribió aquella canción mundana lo hizo que en el Espíritu Santo o en las obras de la carne. ¿A quién le está cantando? ¿A un hombre o a una mujer? No sabemos. Y ya hoy se ha comprobado en neurociencia que el corazón emana un campo magnético, pero ya Jesús lo había dicho, que nosotros nos podemos contaminar. No sé si el hermano tiene algo que decir, claro, mi hermanito. Claro, pastor. Fíjese que me llamó la atención ahorita unas palabras que dijo, y acabo de leer también un artículo donde leía que acaban de hacer un descubrimiento científico donde dicen que el corazón es como un cerebro, porque hay un conjunto de células en el corazón que sienten. Y precisamente lo que usted está diciendo, que está aprobado por la ciencia, lo que el Señor Jesucristo dice cuando habla precisamente del corazón, de lo que habla la boca es lo que abunda en el corazón. Y el Señor, y siempre tenemos la idea por la ciencia que es del cerebro, ¿no? Que el cerebro en cuanto omite emociones y siempre lo que pensamos es lo que hablamos, pero el Señor Jesucristo nos habla del corazón. Lo que abunda en el corazón es lo que habla la boca, y se comprueba pues lo que dice la palabra de Dios. Y otra cosa importante, pastor, que usted estaba mencionando ahorita respecto a la música. Yo escuchaba una vez, en México hubo un artista muy famoso llamado José José, una canción muy famosa que él lo hizo famoso y llegó a la élite del éxito, que se llamaba Gavilano Paloma. Y me llamó la atención porque estaba viendo un programa en televisión, cuál era el trasfondo histórico de esa producción y de esa canción. Y resulta que la compuso un hombre de Centroamérica, y era una anécdota de un hombre que se había acostado con una mujer, pero en realidad no era una paloma, sino otro día se da cuenta que era un gavilán, o sea, que era un hombre. Y muchas veces gente las entona, gente las canta y no sabe realmente qué es lo que está diciendo. Mucha gente puede tomar eso, son fanáticos, incluso dentro del mundo evangélico, son radicales, eso que tiene que ver, mientras no tenga un mensaje subliminal, no importa, etcétera, etcétera, etcétera. Otro artista muy famoso en México, que ya partió también, ya murió, llamado Juan Gabriel, uno de sus productores también decía que que ellos a propósito hacían que esta persona se enamorara de algunos jovencitos. Cuando él entraba en depresión, era cuando se inspiraba para componer, y era de la forma que él componía, y podemos ver los grandes éxitos que tuvieron, como usted bien lo dice, o sea, los escribieron, los entonaron, inspirados por el Espíritu Santo, pensando en alabar o honrar a Dios, o a quién realmente va dedicado eso.
y mucha gente las entona. Entonces, vemos hoy en día un liberalismo dentro del cristianismo. No generalizo, porque todavía Dios ha guardado un remanente fiel que no se contamina con ese tipo de cuestiones, pero hay quien, la mayoría, puede hablar de un 70%, que lo ve como algo normal, pero la Biblia dice claramente, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Quien se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el príncipe de este mundo, de este sistema mundano, es Satanás, y no podemos servir a dos señores. Entonces podemos ver también eso incluso dentro del cristianismo, donde tú vas a iglesias y ya no sabes si es un templo para adorar a Dios o es una discoteca. Luces, humo por todos lados. Tú ves hombres arriba predicando, contando chistes, haciendo malabares, contando de su vida. Y ves un Dante Gebel, ¿no? O sea, buen expositor, con buena dialéctica, con buena homilética, pero siempre tiene algo para entretener a la gente. Pero yo digo, ¿y la Biblia? ¿Y la palabra de Dios? ¿Y la Biblia? Sin embargo, tú ves otros predicadores muy serios, muy responsables, con gran responsabilidad, que realmente están en un púlpito dando lo que el pueblo necesita, que es la leche espiritual o la comida sólida, la vianda espiritual. Entonces vemos ese liberalismo que no solo en la música, sino también en las predicaciones, en las enseñanzas, gente que solo se dedica, y yo no generalizo, yo siempre hago una diferencia, pastor, entre lo que es el neopentecostalismo. Y el neopentecostalismo van enfocadas todas esas iglesias, ¿sí?, de la prosperidad, de Maldonado, de Cash Luna, de Ana Méndez, que los billetes le hablan, etcétera. Y vemos que la gente hoy en día muy a la ligera toma estos temas. Incluso yo he platicado con personas incluso un día una persona se burló de mí diciendo, ¿a poco escuchar rock es malo? Dejarse que el hombre se crezca el cabello es malo, que el hombre use algún pendiente es malo, hacerse un tatuaje. Y yo he visto grandes predicadores hoy en día que dicen, ¿hacerte un tatuaje es malo, sí o no? Y les hacen esa pregunta y dicen, te lo dejas a tu conciencia. Si tu conciencia te dice que no es malo, háztelo. Y yo digo, Señor, pero ¿qué mundo estamos viviendo? Porque yo desde que nací en Cristo, siempre en la iglesia nos ha dicho, y el pastor nos ha dicho, ningún cristiano se tiene que tatuar. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios y hay que cuidar ese templo. Incluso la glotonería, no solamente los tatuajes, no contaminarlo con otras cuestiones. ¿Cierto, pastor? Sí, hermano. De hecho, a mí me gustó mucho una explicación que dio Miguel Núñez, porque yo soy consumidor, ¿no?, de la teología reformada, aunque no comparta todos los aspectos como pentecostal que soy, pero explicó lo de los piercing, lo del tatuaje, ¿no?, que hacen. El problema está lo que estamos hablando ahorita, que te conecta con ambientes malignos, te arrastra hacia allá. Entonces ya sabemos que hay una conexión neuronal, una conexión hormonal con esos ambientes. O sea que ya nosotros no solamente es demonio, sino que hay fuerzas naturales que seducen. Entonces el apóstol Pablo acá en 1 Corintios dice, el que esté firme, mire que no caiga, y hace una advertencia de que el pueblo de Israel cayó. Y el mismo Pedro, allá en 2 de Pedro, habla de que si estas cosas están en vosotros, no estaréis ociosos, sino dando fruto, y no caeréis jamás. O sea, que habla de posibilidades de caída. Y yo siempre pongo el ejemplo de rey David y de Saúl. Los dos gobernaron 40 años, los dos fueron elegidos por la soberanía de Dios, los dos fueron ungidos por el mismo profeta, los dos se les dio un corazón nuevo, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Uno murió suicidado y arruinado y el otro murió lleno de riquezas y de gloria. Saúl cometió errores, pero no tuvo un profundo arrepentimiento y una separación del pecado. Tenemos el caso de David, que fue un hombre que cometió errores, pero sabía redimirse. Entonces, la búsqueda de la santidad, hermano, es un esfuerzo constante, permanente, que el ser humano tiene que hacerlo. Me preocupa algunas reflexiones mal fundadas que han hecho algunos que se sienten super elegidos o macro elegidos en el proceso, y sí lo somos, hermano, porque la elección de Dios es inmensa, pero eso no nos quita la responsabilidad perenne de consagrarnos, de dedicarnos, hermano, a la juventud. Hay que enseñarles que esos ambientes son peligrosos. Los ambientes de los tatuajes se conectan con ambientes muy malignos,
muy perverso. Alcohólicos Anónimos enseña, hermano, que ya una persona liberada del alcoholismo jamás puede tomar ni siquiera un vasito así de alcohol. ¿Por qué? Porque su capacidad cognitiva lo hace siempre una persona peligrosamente adicta. Entonces hay cosas en el ambiente, por ejemplo, el caso mío, yo introduje recientemente un término muy moderno dentro de la psicología positiva, que es el mindfulness evangélico, que yo lo hacía antes como evangélico, pentecostal, puritano, devoto, mis devocionales, pero después descubrí que era algo que yo tenía que enseñarle desde el punto de vista científico, que es la consagración, la meditación en serenidad, mirando el cielo, hablando con Dios, porque eso me da una fortaleza tan extraordinaria. Y cuando yo salgo a la calle, hermano, yo siento que yo estoy revestido de una fortaleza y las tentaciones las veo lejos. Pero cuando yo me dejo abrumar por los afanes, por los estrés, entonces siento una inclinación más peligrosa hacia mis antiguas concupiscencias, como dice Pedro, que entonces nos hemos olvidado de nuestros antiguos pecados y sentimos más inclinación a pecar. Y es donde se puede convertir la gracia en un acto de libertinaje. Entonces, la santidad conviene en todas direcciones, primero porque nos permite estar en gozo, en paz, en alegría. Yo a veces siento, hermano Salvador, que algunos evangélicos por acá están reaccionando con mucha prepotencia en contra de la prepotencia de los católicos. Y no podemos caer en el mismo terreno, porque si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que actuar en paz, amor y bondad, lo que ellos no tienen. ¿Y cómo lo van a tener si no tienen al Espíritu Santo? Ellos tienen religión, pero nosotros sí lo tenemos. Entonces es donde más tenemos que dar muestra de que somos libres del pecado de la carne. Dígame, hermano. Claro, claro. Y fíjese, pastor, cuando nosotros hablamos de santidad dentro de la Biblia, sí, no, porque el católico tiene una perspectiva muy diferente a lo que es a lo que es la santidad, ¿no? Porque ellos beatifican a los santos y los toman como modelos de vida para ellos, ¿verdad? Referente a algunas citas que da Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero sabemos nosotros que toda la iglesia es santa. ¿Por qué? Porque todos fuimos santificados en una sola ofrenda. Y la palabra cuando dice que somos santos, cuando Pablo saluda a los santos de Filipos, a los santos de Roma, a los santos de Corintios, no se refiere a personas que no vayan a pecar, porque vivimos siguiendo en este mundo. Pero hay algo muy hermoso que dice nuestro Señor Jesucristo: santifícalos en tu palabra. Juan 17:17, porque tu palabra es verdad. Entonces, yo a veces les he preguntado a algunos, ¿no? ¿Cuántas veces hacen su devocional al día? ¿Cuántas veces leen la Biblia? ¿Cuánto tiempo hace que no se congregan? Gente defendiendo la fe, gente hablando de Cristo y gente que ni siquiera se congrega, gente que ni siquiera ora a Dios. Y eso uno lo puede persuadir al hablar con la persona. Entonces, la santidad que Dios nos pide a nosotros es una santidad progresiva. Amén. La santidad es una sinergia entre el hombre y Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios y es de manera progresiva, de que el hombre se tiene que estar santificando día a día delante de Dios, se tiene que estar apartando de las cosas del mundo y se tiene que estar apartando. Usted como docente o como profesor de universidad se dará cuenta que hoy en día uno de los más grandes peligros precisamente es también lo académico y es la docencia también. ¿Por qué? Porque los liberales también se han metido a eso y eso tiene que ver con la mundanalidad. ¿Por qué? Porque hoy en día con esos términos de binario, de género, de que el que es hombre ahora quiere ser perro, la que es mujer quiere ser caballo, ¿sí? El que es niño quiere ser adulto, el que es adulto quiere ser un niño de 6 años. Entonces todo eso también se ha metido a la educación y quieren educar a nuestros hijos. Toda esa globalización de izquierda que estamos viendo hoy en día, y todo eso viene precisamente cuando dice el Señor Jesucristo: santifícalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. ¿Cómo se santifica el cristiano? Leyendo la Biblia, obedeciendo a Dios, meditando la palabra de Dios, alimentándose de la palabra de Dios. Yo no incursionaba mucho en otras plataformas por el contenido que había en otras plataformas. En eso de TikTok, el contenido para mí era pésimo, porque siempre puras cosas que un cristiano no tiene que ver. Pero luego por ahí un hermano me empezó a platicar que había otras formas y por ahí podías poner cosas donde no te salía ese tipo de contenido
dije, bueno, esto es interesante y hay que defender la fe, hay que hablar del Señor Jesucristo, porque el mundo lo que ahorita necesita es a Cristo. Pero vemos, pastor, cómo la santidad se ha desvirtuado, cómo ahorita se predica una santidad tan ligera, tan light. O sea, vemos a la iglesia anglicana. Hace un par de semanas se acaba de levantar los anglicanos y se acaban de declarar abiertamente que ahorita Google y los canales nos sancionan si nosotros mencionamos una sola palabra, y nos tienen así, mire, de restringidos. Te tumban un canal, te tumban un video, porque eso es discriminación. Pero la iglesia anglicana, católica anglicana, que está en comunión con la iglesia católica romana, ¿sí? Bergoglio dijo en un comunicado de prensa que un católico de rito latino podía comulgar la comunión en una iglesia católica anglicana. Pero vemos que se acaban de declarar también hoy en día que aceptan el matrimonio inmoral del mismo sexo. Los anglicanos, y no solo en los anglicanos, en los luteranos. Vemos en República Dominicana un hombre que es hombre y se hace pasar por mujer también, levantándose como pastora evangélica cuando es un varón. Y todo el liberalismo que está sucediendo hoy en día, y lo digo para vergüenza del mundo evangélico, del mundo cristiano, aunque ellos no sean cristianos y no han conocido a Cristo, pero vemos cómo eso de manera progresiva se ha ido introduciendo poco a poco, con este globalismo que nos quieren educar esta izquierda, que siempre ha sido el enemigo del evangelio. Todos estos comunistas, todos estos socialistas que siempre también inventaron la teología de la liberación, que vieron a Cristo como un revolucionario, que vieron a Cristo como un libertador, que estuvo en contra del modelo de los yanquis de los Estados Unidos. Vemos a un Hugo Chávez, a todo este tipo de cosas, a los Castro, a Corea del Norte, siguiendo ese modelo, ¿sí? Que está totalmente desvirtuado con lo que es la ortodoxia cristiana. En todos los ámbitos, pastor, no solo en la música, no solo en las predicaciones, no solo en el templo. A mí me encanta mucho ver esos templos antiguos, esos templos bautistas del siglo XVII, XVIII, que eran grandes capillas muy hermosas, arquitectónicas, y hoy en día entras a un templo moderno y ves luces, ves humo, ves gente, o sea, ves cada cosa dentro de los templos y digo, bueno, ¿esto es discoteca, es bar, o es un baile, o es la iglesia para adorar a Dios? Y en cada uno de los ámbitos vemos que se está descuidando lo que es la santidad. ¿Cierto? Amén, amén. Hermano Salvador, usted me dijo hace rato, ahora que me acuerdo, que Frank Thompson, el de la Biblia Thompson, fue bautista, hermano. Sí. Aquí tengo. Tremendo, ¿no? Mire, yo, bueno, tú sabes, ¿no? Perdona quizás que meta un poquito esto, pero yo estaba recién convertido y bueno, yo no había estudiado teología bíblica porque Dios me rescató a mí como un mecánico ordinario. Sabía mucho de mecánica, pero que iba a saber un mecánico de Biblia, un tecnólogo que iba a saber de Biblia. Y cuando yo comencé en el Señor, yo en una meditación, Dios ha usado mucho a veces, y por eso que yo digo que el Espíritu Santo a mí me lleva a la teología sistemática. Y yo estaba en éxtasis después de haber leído la Biblia, yo me recosté y yo escuché una voz interior muy profunda, como yo me acosté porque me había deleitado tanto de la Biblia Reina Valera, que es la que nosotros tenemos todos, pero también con los temas temáticos. Yo me acosté con un sabor así a alegría, a gozo, porque había visto la bella y hermosa enseñanza de Frank Thompson, y yo escuché en mi interior una voz que me dijo, estas escrituras son de buen testimonio. Yo escuché así esa voz, hermano, esa voz interior, y yo me desperté y dije, yo dije, ¿por qué me diría esto, no? Después, a los años, comprendí que la Reina Valera era atacada por ser supuestamente una Biblia que tenía errores, y ahora que tú me estás diciendo, ¿no? De Frank Thompson, bueno, me lleno más de alegría y de gozo saber que siempre, antes de yo conocer teología sistemática, porque ahora yo puedo decir que conozco en gran parte lo que es teología sistemática, pero en ese momento no. Yo no había estudiado en un instituto, no me había graduado, no podía valorar desde el punto de vista de la teología reformada este gran documento hermoso, poderoso, que es la Biblia de referencias Thompson, que son 3 Biblias que yo siempre recomiendo al pueblo de Dios. Biblia de referencias Thompson, el Diario Vivir de Editorial Caribe y Vida Plena de Ronald Stam, Vida, Editorial Vida también, ¿no?
¿Por qué, hermano? Porque desde que Dios me llamó, lo primero que Dios hizo a través de su Espíritu Santo es que yo tenía que fundamentar a las obras que yo estaba impulsando a fundar en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Y ahora yo veo, bueno, con gran placer y gozo ver crecer unas iglesias bonitas, muy sencillas, humildes, en los campos, en los montes, pero con un puritanismo, hermano, hermoso, de amor, de benignidad, de donde no haya atropellos, donde no haya abuso de autoridad. Yo trabajo mucho eso, la parte del abuso de autoridad. Evidentemente, el neopentecostalismo es un fenómeno triste, producto también, yo lo digo así, de que la teología reformada no nos llegó. Y hay un canal que yo siempre escucho, que es el canal Vite, y Luis Siena, un gran predicador dominicano, habla del por qué nosotros tenemos esta avería, porque es una avería de la teología neopentecostal, porque no llegó, lo que llegó fue un evangelio filtrado, y ahora estamos enfermos, por decirlo así, los pentecostales están enfermos. Entonces, por un lado, a mí me rechazan porque dicen que yo tengo mucha letra, que ya yo no oro como antes, que tengo mucha letra, que las letras me volvieron loco, así me dijeron. Y por otro lado, tengo entonces a los grupos que no creen que Dios también trabaja a través de los procesos sobrenaturales del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, estas dos cosas debilitaron mucho el crecimiento de una verdadera iglesia en Latinoamérica. Por eso es que está el neopentecostalismo, porque yo creo que los reformadores no nos miraron como miraron quizás a África, a Oceanía. Acá en Venezuela llegó Diego Thompson, que de la Sociedad Bíblica Unida intentó penetrar, pero no hubo como dice, un gran despertar hacia nosotros. Ellos se fueron para todos lados, África, la India, por allá, pero acá en Venezuela, en Latinoamérica, la teología reformada está en deuda con nosotros. Por eso que hay tanto pentecostal desorientado. Y bueno, yo estoy intentando llegar a ello, pero después que un árbol nace torcido, no es fácil enderezarlo. No es fácil. Claro. Sí, Thompson, el que hizo la Biblia de referencias de temas bíblicos, era un predicador inglés, pertenecía a las sociedades bíblicas británicas. De hecho, el modelo educativo lo trajo Argentina, el modelo europeo que nosotros seguimos hoy en día en educación, lo trajo de Europa, porque fue Juan Calvino el que se preocupó para que la primera escuela pública, obligatoria y gratuita a nivel mundial fue en Ginebra, Suiza, por Juan Calvino. Por Juan Calvino decía que las personas tendrían derecho a leer la Biblia y se tenían porque si la Biblia dependía de nuestra fe, nuestras enseñanzas y nuestras convicciones, ¿cómo era posible que las personas no tuvieran acceso y no supieran leer la Biblia? Por eso cuando los puritanos llegaron a los Estados Unidos, el 90% de puritanos sabía leer y escribir. México le llevaba 3 siglos de conquista, los españoles en México, a los puritanos en los Estados Unidos, y el 90% de mexicanos no sabía leer y no sabía escribir, eran analfabetas. Entonces vemos la gran diferencia en cuanto a la educación también de lo que es los católicos y lo que es la reforma protestante. Pero fíjese que usted tiene mucha razón, pastor. Y hay alguna vez leí un libro del doctor Justele González cuando hablaba de las misiones y decía que últimamente los reformadores, bueno, o los reformados se enfocaban mucho a la élite y querían llegar mucho a la élite, como a gobiernos, como a presidentes, como a la élite. Entonces siempre la comunidad más pobre fue como un poco más descuidada. Y ahí es donde el pentecostal empezó a trabajar, empezaron esos movimientos de avivamiento, el movimiento de Azusa en los Estados Unidos, y vemos todo ese movimiento, y yo lo he dicho, ¿no? O sea, yo conozco aquí una iglesia, Asambleas de Dios, del pastor Fermín, lo cual es una iglesia muy ordenada, él no permite desórdenes ahí, y tenemos comunión con ellos, el pastor nos visita a la iglesia y no hay ningún problema, y son de Asambleas de Dios, pero digo yo, todavía quedan asambleas de Dios ordenadas, donde no hay ese tipo de desorden. Pero otra cosa, pastor, de lo que nos dice la palabra de Dios,
Y hay un versículo que dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, Amén. vemos la Biblia y vemos al apóstol Pedro, al apóstol Juan, al apóstol Pablo, pero aquí en este texto nos dice la palabra de Dios, sed santos, porque el que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En vez de imitar al mundo, en vez de imitar a los impíos con sus modas, con sus estilos, con su música, porque hay una predicación de Chuy Olivares que a mí se me quedó muy grabada, de aquí pastor de Guadalajara, donde dijo el fin no justifica los medios. Y hablaba súper durísimo en contra de Cash Luna. Hablaba súper durísimo en contra de Marcos Witt, que se forjaron juntos, pero después se separó un poco de él por las malas prácticas que estaban de Grammys cristianos y todo eso, ¿no? Que entregaban espadas gedeones y etcétera, ¿no? Muchas locuras que se veían en ese canal de enlace. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que el cristiano no tiene que imitar al mundo impío con sus modas, con sus estilos, porque el fin no va a justificar los medios. Porque el que hace activamente la obra en el corazón es Dios, no el hombre. El hombre no tiene que vestirse de payaso, de chapulín colorado, de Superman, ni contar chistes, porque el fin no va a justificar los medios. Porque el Señor Así Jesucristo es. dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo trajere. Así es. Entonces, es Dios activamente el que hace la obra en el corazón del cristiano. Uno lo único que tiene que hacer es predicar el evangelio y hacerle ver a las personas su condición de pecadores que están separados de la gloria de Dios, y su único propicio a sus vidas y el medio de reconciliación es Cristo. Entonces, ¿cuál es el carácter que tenemos que forjar nosotros en las iglesias, en las escuelas dominicales, en los parvolitos, en los jóvenes, en los matrimonios? Hay que formar un carácter santo. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es santo, y la iglesia tiene que tener características, y como usted bien lo decía hace un momento, que tenemos que ser piadosos, y sí falta piedad, hermanos. Yo se lo he dicho a muchos hermanos que dentro de lo que es el calvinismo, dentro de lo que es la reforma, hay mucha soberbia. Hay mucha soberbia. Incluso a nosotros los bautistas, algunos reformados nos ven chiquitos y nos ven abajo. ¿Por qué? Porque se sienten como la élite de la teología. No se diga a un hermano pentecostal lo ven, pero como que no sabe nada. Y eso no es una característica del cristiano. ¿Por qué? Porque yo les he dicho a muchos hermanos, ¿por qué no se dedican a enseñar? ¿Por qué no se dedican a enseñar a ver personas que ustedes están equivocados, que están equivocadas, pero enseñen con piedad, enseñen con misericordia, enseñen con bondad, enseñen con amor, no con ataques? ¿Por qué? Porque falta esa piedad. Y la iglesia debe de tener una característica piadosa, y eso es parte de la santidad. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que llevar la semejanza moral de Dios. ¿Dios es santo? Sí, en todos sus caminos. Entonces, nosotros tenemos que imitar a nuestro Dios, a nuestro Padre eterno. Porque, o sea, nunca seremos tal como Dios, pero sí nos llama nuestro Dios a ser imitadores de Cristo, y tenemos que ser santos como Él. No, la iglesia no tiene que imitar al mundo. Y parece hoy en día que el mundo está por encima de la iglesia, porque es la iglesia la que se quiere introducir dentro de las cosas mundanas. Y no es la iglesia la que está marcando la diferencia del mundo y la santidad, del mundo y el evangelio, lo que es la ortodoxia y el cristianismo, y lo que es el mundo. Tú y yo no sabes si el mundo es la iglesia o la iglesia es el mundo. ¿Por qué? Por tanto que se está viviendo hoy en día. Hay que tener mucho cuidado. Yo les decía, hace un par de días hice un programa y les decía, ¿cuál es el evangelio anatema que predica el apóstol Pablo? Cuando dice, si aún a vosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente, sea anatema. El evangelio es uno. Y el evangelio, el Señor Jesucristo nos dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fueron las primeras palabras que el Señor Jesucristo empezó a predicar según el evangelio de Mateo, capítulo 4, y según el evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesucristo baja del monte por ser tentado por Satanás, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro el día de Pentecostés, arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio. Y hoy en día no se predica arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la gente le molesta. Hay gente que se incomoda. No menciones ya pecado. ¿Por qué? Porque pecado suena como muy agresivo, es como muy discriminatorio para la audiencia.
Mejor hay que asimilar otras palabras, sí, que sean algo similar, pero no con esa agresividad. ¿Por qué? Porque eso no le gusta a la gente. Y se ha perdido en muchas congregaciones el carácter santo de Dios, y el hombre piensa que el fin va a justificar los medios. Tenemos un Padre Santo y sus hijos tienen que ser santos. Nuestro Dios eterno nos exige obediencia y tenemos que obedecer. El Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y les dice el Señor Jesucristo a los fariseos: vosotros no me siguen porque no son mis ovejas. Y la iglesia de Dios se caracteriza por seguir los caminos piadosos, misericordiosos de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día falta esa piedad, falta ese amor, falta esa misericordia. Y no estoy hablando de tolerancia, ni tolerar herejías, ni tolerar a personas que niegan la deidad de Cristo, ni tolerar que tenemos que ser tolerantes a las personas inmorales. No hablo de eso. Tolerancia dentro de la misma iglesia en cuanto a la enseñanza y no en cuanto a ataques personales. ¿Usted qué opina de eso, pastor? Oye, hermano, recientemente yo le hice unos videos en TikTok a un argentino, él se llama Sebastián. Él nos ataca muy duro a nosotros, sí, los pentecostales, ¿no? Ah, ¿sabes quién es Sebastián, no? Sí, sí, muy duro, muy duro. Yo le he hablado a él y le he hecho videos porque de verdad que se dirige hacia nosotros con mucho desprecio, Entonces yo veo allí carencia, ¿no? Carencia en la bondad, en la justicia, porque el Espíritu Santo tiene que tener tres ejes fundamentales, que es toda bondad, toda justicia y toda verdad. Y hay algo que hay que entender, insisto, ¿no? A nosotros se nos abandonó y va a ser difícil recuperarlos de una vez. A mí no me gusta satanizar al área de Bautista, porque yo, en la iglesia que yo nací, se le llamaba a los bautistas hijos del diablo porque negaban las manifestaciones del Espíritu Santo. Nunca estuve de acuerdo y siempre fui atacado y perseguido porque yo hablaba de amor hacia los bautistas, ¿no? Tampoco me gusta que sean tan severos hacia nosotros, porque sabemos que hay carencias, que hay que trabajarla. Y bueno, yo me simpatizo con todas las tendencias, pero hacia los pentecostales yo los quiero ver alfabetizados teológicamente, ¿no? Yo los quiero ver cambiando y evidentemente hemos venido trabajando eso. Yo desde las plataformas de Facebook, TikTok, WhatsApp, estoy haciendo un trabajo alfabetizador en todas direcciones, gracias a la convalencia que tengo, ¿no? Y voy a leer un versículo en Tito, mira lo que dice Tito, ¿no? Lo que tú estabas diciendo ahorita, amado hermano, 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, esto viene acá, renunciando a la impiedad. Es una renuncia que hay que tomar. El ser humano tiene que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, tú dijiste ahorita que siempre la palabra arrepentimiento, y mira que el mensaje a las 5 iglesias infieles de Apocalipsis fue arrepentido, 5 veces al arrepentimiento. El Señor me ha hecho sentir, no si hay ni más relajado ni más severo que yo y Juan cuando le hablaron a las iglesias. Por eso que yo siempre le hablo a los católicos y les digo: arrepiéntanse. Le digo a los hermanos que están duros dentro de la teología reformada, como el caso de Sebastián, porque me da la impresión que está como la iglesia de fe, una doctrina y una ortodoxia buena, pero perdió el primer amor, el amor a las almas, el amor al prójimo, que es lo que yo siento que se vivió allí en la iglesia de fe. Perdón que lo interrumpa. A ese muchacho llamado Sebastián Céspedes, un argentino, que es durísimo. No sé si él sea bautista, o sea calvinista, o sea reformado, pero... Él es bautista. Es bautista. Bueno. Por lo regular, pero reformado. Bautista de los más reformados. Bautista confesional, ok. Entonces, escuchaba precisamente a Sebastián Céspedes en un programa que él estaba haciendo y decía: prefiero escuchar música de Camilo VI, prefiero escuchar música de Juan Gabriel, música del Buki, que escuchar músicos cristianos. ¿Por qué? Porque los músicos cristianos no tienen talento. Yo por una parte puedo entender que hoy en día todo se le quiere cristianizar. O sea, hip hop cristiano, rock cristiano, bachata cristiana, reggaetón cristiano,
O sea, hay infinidad que te encuentras cada locura, pero hay alabanzas muy hermosas. Yo le digo a los hermanos, a mí los coritos que más me encantan son los coros pentecostales. ¿Por qué? Porque le digo, no, hermano, porque tienen ese fuego, tienen esa chispa y tienen ese fuego. Y por ahí tengo un hermano que es calvinista y le digo, a ustedes les falta fuego, ustedes huelen a panteón, son de broma, ¿no? Digo, les falta ese fuego, fuego les falta, porque apestan a flores de cempasúchil, son las que le ponen a los muertitos acá en México. Y a mí los coritos que más me gustan son los coritos pentecostales. ¿Por qué? Porque es cierto, hermano, tienen esa chispa. Ahora, yo entiendo también por una parte de que hay mercaderes de la fe dentro de la música. Claro, mercaderes de la fe, o sea, como todo, ¿no? Pero una persona cristiana que diga que prefiere escuchar a Camilo Sesto, que prefiere escuchar al Buki, a Juan Gabriel, a John Lennon, que era un ateo declarado, John Lennon, que a un hombre que le cante a Dios o que le honre a Dios, yo digo, no, yo no puedo digerir eso. Claro, claro. Eso. Adelante, hermano. Bueno, sí, esos son los extremos, ¿no? Pero ya eso es, como lo diríamos nosotros en psiquiatría, sesgos, arquetipos, ¿no? De menosprecio. Hay que cuidarse de eso, hermano. Mira, yo vi pastores pentecostales destruidos, hermano, y todavía están destruidos. Uno de ellos ya se murió, otro está viviendo de demencia, otros están descarriados, porque Dios me usó para llamarlos al amor fraternal y no me hicieron caso, hermano. Y cuando no hay amor fraternal, cuando no hay amor, hay un deterioro grave cognitivo. En el tiempo, la persona puede perder la memoria, puede sufrir de un cáncer. El pastor que más me albergó a mí ya murió a los 60 y pico de años con los riñones paralizados. ¿Por qué, hermano? Porque el legalismo era muy legalista. Demasiado, el legalismo daña, hermano. Uno hay que cuidarse. Yo cuando voy a hablar de MacArthur, y yo tengo mis diferencias con MacArthur y con Miguel Núñez, hermano, yo trato de honrarlos como autoridad porque sé que son gente de Dios. Yo me voy a dirigir hacia Dante Gebel y trato de, yo sé que él está mal alfabetizado, Carl Luna está mal alfabetizado, salir de allí no es fácil, es difícil, es una iglesia relajada, pero el relajamiento también, mira cómo estás hablando de Sebastián, de que por un lado es muy duro, pero por otro lado es muy liviano, ¿no? Ahí es donde cabe decir lo que dice Pablo: Dios nos ha sujetado a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, si hay algo que debe de caracterizar al hermano, al cristiano, como dice Pedro, ¿no? Ya estamos llegando al final. Pedro dice: añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, aquí viene, afecto fraternal y amor. O sea que todo el camino debe de terminar con una capacidad de altruismo y de empatía, que no significa abrazar la teología liberal de Guillermo y del otro, pero tampoco ser personas que podamos caer en esa severidad que cayó Lutero, que mandó a perseguir a los anabautistas. Tú lo sabes bien, tú eres bautista y sabes que Lutero te hubiese perseguido. Para Lutero tú eras un hereje, yo también era un hereje, a ti te hubiese perseguido, a mí también, porque bautizamos adultos. Ellos no estaban de acuerdo con eso, porque, hermano, se puede caer en esa dureza, se puede caer en la crueldad, el más terrible fue John Knox en Escocia. Sí, ¿verdad? Le escribió al rey Enrique y dijo: esos hombres son, bueno, eso lo dijo Juan Calvino, son hombres inflados por Satanás, globos inflados por el diablo. ¿Hacia qué? ¿Hacia los anabautistas? Calvino dijo que los anabaptistas eran globos inflados por Satanás. Qué terrible. Bueno, así está Sebastián, ¿oíste? Así está Sebastián. Así está Sebastián con nosotros. Diosito, qué barbaridad. Sí. Bueno, hermano, yo creo que estamos en un momento importante, hermano, y la santidad también, hermano. Quiero cerrar con esto, hermano Salvador. Santidad también es amor fraternal. Santidad también es amor por las almas, hermano. Porque como decía en estos días Billy Graham, que él veía que algunos predicadores que hablaban del infierno pareciera que estuviesen fascinados con mandar a la gente para el infierno. No puede ser, decía
Billy Graham, un clásico, pues yo lo sigo a él, o sea, sigo su propuesta aquí en TikTok y me parece muy genial porque yo siento que debo de escuchar a ese general y aprender de la forma como él llegó a tantas almas, ¿no? Igual escucho a Gigi Ávila, pero Gigi Ávila se le consiguen muchos errores teológicos, chica. Terrible Gigi Ávila. Pero Billy Graham mostró siempre una predicación hermosa, hermosa, preciosa. De hecho, Editorial CLIE es fundada por Samuel Vila Bautista, que fue un discípulo de Spurgeon. Entonces, que es la documentación que yo más consumo, ¿no? La de Editorial CLIE y de Editorial Vida. Yo recomiendo fundamentalmente estas dos editoriales para esto, ¿no? Pero es importante, hermano, que no perdamos el enfoque. La fe, virtud, pero termina en amor fraternal y amor. Nosotros tenemos que tener compasión para lidiar con personas. Y yo como estudioso del comportamiento, hermano, y entiende esto, hay personas que están dentro de esa teología neoliberal que están cautivos porque crecieron torcidos, están cautivos porque no supieron cómo llegar a la teología sistemática. A ver, yo escucho a Dante Gebel, escucho a Guillermo Maldonado y a Carl Luna y no citan ningún referente de teología sistemática, no citan Biblias de estudio. O sea, ellos están ausentes de toda esa información, o voluntaria, o en su defecto involuntaria. Creo que hay más culpa que inocencia, ¿no? Pero yo sé que no es fácil enderezar. A mí me costó, hermano, entienda esto y lo digo públicamente, el Espíritu Santo tuvo un trato conmigo de misericordia y a través de lo que no creen los reformados, algunos, a través de sueños y visiones, me metió a la teología reformada. O sea, me dijo, mira esto y mira esto. O sea, es el trato pentecostal que me llevó al trato sistemático. Yo no entiendo por qué no lo ha hecho con los otros teólogos de los pentecostales, y algo que Dios a mí me ha hecho sentir, y es que no han suplicado lo suficiente. Porque mi súplica ha sido siempre, Señor, dame sabiduría. Señor, yo tengo miedo a extraviarme. Señor, dame sabiduría. Yo quiero hablar lo que tú quieres que yo hable. Y siempre ha estado en mí un ruego y una súplica preguntándole a Dios cómo hacerlo de la mejor manera. ¿Qué es lo que está pasando con los reformados y creo los neopentecostales? No suplican, hermano, por ver más allá de lo que ellos ven en sus ojos. Dígame, hermano. Hermano, le iba a preguntar, ¿usted compartió el link con alguien? Sí, yo lo compartí en el WhatsApp para que mi esposa lo regara. Ajá. Ah, ok, porque aquí tengo a una persona, pero no sé quién sea. ¿Cómo se llama? Ah, ok. Ah, hermano de Colombia. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? ¿Cómo ha estado el programa? ¿Lo has escuchado todo? No, voy llegando a la casa ahorita. Voy llegando ahorita del trabajo y me metí de una. Bueno, va a quedar grabado allí. Bueno. Hermano Salvador, yo lo voy a pasar a mi canal también, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, no lo subía porque no, pero dije, a lo mejor el hermano lo compartió con alguien. No hay ningún problema. Sí, mira, hermano, bienvenido al hermano. ¿Cómo se llama usted? David Zavala. David Zavala, de Colombia. Venezolano, pero estoy viviendo en Colombia. De Venezuela. Maracaibo. Gracias, hermano, y bienvenido. Ya casi llegó a la recta final del programa. Bueno. Sí, ajá. Dice, pastor, algo que dice la palabra de Dios. Dice, presentad. Sabemos que la iglesia es un real sacerdocio y no un sacerdocio ministerial, porque eso no existe, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido la iglesia es un real sacerdocio? Somos reyes y somos sacerdotes. Reyes porque reinaremos con Cristo. Y somos un real sacerdocio, ¿por qué? Porque ahora ofrecemos sacrificios, pero no en una misa, no en una Eucaristía. Pero dice el apóstol Pablo, voy a poner aquí el texto, a ver si puedo poner aquí el texto bíblico. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué es una consideración? Hay que considerar la seria
devoción que hay de parte de nosotros hacia Dios, tal como lo marca la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Por eso somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque ofrecemos sacrificios, pero no una misa en la Eucaristía, no. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. ¿Cómo eran los sacrificios hacia Dios? Los corderos del Antiguo Testamento tendrían que ser limpios, tendrían que ser puros, sin defecto, criados de un año por la gente, por las personas. Pero vemos que esa tradición, o eso que Dios más bien había dejado escrito, se corrompió en los tiempos de Cristo. Y vemos que esos corderos ya los vendían dentro del templo, y el dinero que se vendía dentro del templo eran en las ofrendas, y de ahí compraron a Jesús, y de ahí se pagaron las 30 monedas de plata. Eso, si nosotros lo trasladamos hoy en día, también está sucediendo. Ese sacrificio vivo que el cristiano tiene que ofrecer a Dios: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que sea de loor grato hacia Dios, es para que el hombre no se relacione con la impiedad, que el hombre no se relacione con la mundanalidad, que el hombre no se relacione en cuanto a los deseos de la carne, con toda la contaminación del mundo, con todo este sistema satánico y diabólico hoy en día que se está introduciendo dentro de muchas congregaciones. Por eso la iglesia es real sacerdocio, porque ofrecemos sacrificios espirituales, un sacrificio vivo, vuestro cuerpo santo, agradable a Dios. También ofrecemos sacrificios en cuanto a alabanzas, que son sacrificios espirituales. Dice el apóstol Pablo: si estás triste, cante salmos; si estás alegre, cante salmos. Alabad a Jehová en su santuario, y al Señor lo tenemos que alabar en todo tiempo. Una de las indicaciones que le dio Dios a su pueblo en Números capítulo 6: pondrás en tu casa, en los postes de tu casa, los enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, cuando vayas en el camino, y amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón. Cuando la palabra de Dios dice, en cuanto al culto racional, es la entrega total nuestra a nuestro Dios, en el sentido de que nuestro Señor Jesucristo ha muerto por nosotros. Entonces lo menos que nosotros podemos hacer es vivir para Cristo, no vivir para el mundo, no vivir para este mundo diabólico y satánico, no para vivir este mundo distorsionado, que el que es hombre quiere ser perro, el que es hombre quiere ser caballo, el que es 60 años quiere ser un niño de 6 años, la que es mujer ahora quiere ser gato, la que es una dama ahora quiere ser una cebra, del que es hombre o es mujer dice que ya no es nada porque no se identifica como tal. Todo este sistema satánico de la mundanalidad que hoy en día está dominando la izquierda, que todo este liberalismo que estamos encontrando y todo este globalismo que estamos encontrando, que nos quieren educar a la iglesia, que es la principal columna en cuanto a moral, en cuanto a los principios morales, en cuanto a los valores que hay dentro de la sociedad: honrar al padre, no robar, no matar, no asesinar, no desear cosas ajenas. Lo ha puesto el cristianismo. Y todo este globalismo que hoy en día vemos que se ha introducido dentro de las congregaciones está faltando a esto que dice la palabra de Dios: presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No me cabe a mí en la cabeza personas que decir, escucha a John Lennon antes que escuchar a un músico cristiano. Escucha a Camilo Sesto, al Buki, a Juan Gabriel, a José José, antes que escuchar música cristiana, porque los cristianos no tienen talento. No me cabe a mí eso en la cabeza. Y sí tenemos que ser muy cuidadosos en lo que escuchamos y en las alabanzas que escuchamos, porque hoy hay cada mercader de la fe por ahí que se levanta y empieza a hacer espectáculos, y usted puede ver, pastor, como misionero, como le gusta trabajar en la obra y sembrar la semilla. Que hoy, yo recuerdo, pastor, que yo fui a una iglesia hace aproximadamente algunos 13 años, y en esa iglesia la mayoría de músicos que cantan en la alabanza no son cristianos. Bateristas con el pelo largo, bajistas con aretes. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta la buena música y le gusta buenos músicos, pero gente que no está consagrada a Dios. ¿Y eso cómo se puede llamar? O sea, en realidad hay un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay una consagración a Dios. De verdad, ahí hay unos levitas adorando a Dios, honrando a Dios, glorificando a Dios a través de la alabanza. Y eso es precisamente el peligro que hoy en día estamos enfrentando. De hecho, hermano Salvador, que yo en mi grupo familiar, porque yo soy una familia grande, yo soy visto en algunos casos como extremista, porque ve inclusive a mis hijas, hermano, ve a mis hijas,
yo les digo a mi esposa, a mi primera esposa que está en la presencia del Señor y esta segunda esposa, yo le digo, ve, mis hijas se llegarán a poner un bikini para ir a la playa cuando cumpla la mayoría de edad, y eso es en contra de mi voluntad, porque yo hasta mis hijas intento, por supuesto, yo no soy de la línea de que la mujer no se pueda pintar ni nada de eso, que se arregle bonita, pero siempre con pudor y modestia. Porque una de las cosas que se ha metido dentro de la iglesia es la desnudez, hermano. La desnudez, no. Yo a mis hijos no los dejo ir para una fiesta de carnaval. Fiesta de carnaval, no, señor. Nada de eso. Que si se van a poner un traje, que si van a... No, porque esas pequeñas cosas terminan, eso que tú dices, canciones mundanas, terminan contaminando, hermano. Detrás de eso está la carne. Detrás de eso está el espíritu de demonio. Y como lo dije al principio, nuestro campo magnético alcanza 4 metros. Yo le decía ahora a mi hermano que tuve un momento con él, un diálogo bonito, le decía, mira, si tú te consagras, el efecto, eso se llama en pedagogía el efecto Pigmalión, que él va a ir influyendo de tal manera a su familia, a su hogar, que ellos van a tomar, hermano, el ejemplo de él. El efecto Pigmalión, eso en pedagogía es cuando nosotros permanentemente le expresamos a nuestros hijos, le expresamos a la persona lo que uno quiere que sean. Por ejemplo, yo llamo hermano a los ateos, hermanos, porque es lo que yo deseo que ellos sean. No porque sean mis hermanos, porque se han convertido, porque sabemos que han perdido la naturaleza divina. Pero este efecto en pedagogía hace que las personas por un instante suelten la posibilidad de aplegarse a la naturaleza que tú los estás llamando. Entonces, hasta nuestra forma de hablar y de expresarnos puede generar un cambio de santificación en el otro individuo. Cuando hay un trato amoroso, cuando hay un trato cariñoso. Por eso es que yo siempre introduzco dentro de la teología bíblica el conocimiento pedagógico, porque soy pedagogo. Yo no puedo hablar diferente a lo que ya Dios me mostró, que está en la Biblia y que también está en la pedagogía moderna. Bueno, mi hermano Salvador. Antes de despedirnos, no sé si el hermano que acaba de llegar quisiera aportar algo. Bueno, ¿cómo están? Dios le bendiga. Yo conversaba eso hoy con unos amigos, conversaba eso hoy de lo que estamos hablando, pues del mismo tema, que yo le decía cómo en la iglesia los líderes de alabanza pueden ir con minifaldas, pueden ir con unos aretes. Yo le decía que yo no tengo nada en contra de eso, pero yo no lo veo bien, porque son personas que conocen de la palabra. Ellos me decían, no, pero eso no es pecado. Yo le decía a ellos, porque estábamos hablando de las fiestas paganas, todo eso, y me decía un amigo que también es cristiano, que él le gustaba ver los niños disfrazados, y yo le decía que no estaba bien porque eran fiestas paganas, que el disfraz no es una cosa bien, porque yo digo a veces, como le comentaba al pastor, yo soy nuevo en el cristianismo para la gloria de Dios, pero quiero escudriñar bien la palabra, quiero aprender, quiero, meterme más cada día más de lleno. Pero hay personas que tienen mucho tiempo y me he encontrado pastores que me dicen, no, ellos están en proceso, y ya son personas que tienen 15, 20 años en el evangelio y me dicen que están en proceso todavía. Entonces yo de verdad, yo quisiera que me explicaran eso, si eso se fue, es verdad. El pastor me comentó que las iglesias están en construcción, que hay que construir, pero yo digo que el líder de la iglesia como pastor debe poner un orden, porque si lo dejaron como una autoridad, él es el representante de la iglesia y es el responsable ante Dios. Pienso yo que es así. No sé qué me dicen ustedes. El pastor Efimia, ¿qué tiene que decir, hermano? Bueno, hermano, miren, ¿no? En psicopedagogía hay efectos en el retardo de aprendizaje por algunas razones involuntarias y por otras razones voluntarias. Eso se puede llamar disfunción del carácter, disfunción del sistema nervioso. Entonces hay personas que no van a crecer, hermano, porque tengan 20 o 30 años en el Señor.
Primero, porque existen limitaciones cognitivas por los traumas que se vivió desde la infancia y en el embarazo. Y por otro lado, también puede ser que sean perezosos para aprender, como lo dice allá en Hebreo, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando hoy de la santificación es progresiva, no se debe de detener, pero hay una gracia suficiente para algunos retardados por razones que yo no puedo explicar con precisión, porque yo no puedo juzgar, yo no puedo saber dónde está verdaderamente un retardo reprochable y dónde está una condición natural que Dios no va a juzgar ni les va a pedir más, porque Jesús dijo que el que hizo cosas malas conociendo recibirá muchos azotes. El que recibe cosas o el que hace cosas malas sin saber recibirá pocos azotes. Yo en la parte del decoro de la mujer, yo soy amplio, o sea, en ese aspecto yo le doy apertura. En lo único que yo hago hincapié es en el pudor y en la modestia. O sea, yo no, o sea, pornografía en la iglesia, exhibicionismo en la iglesia, yo no estoy de acuerdo en ese aspecto. Ahora, el arreglo personal, ya eso es algo que si arito, que si pinturita, que si, bueno, como ellas quieran vestirse. Pero donde hay que trabajar es una prenda pudorosa, sea pantalón o sea falda, lo que sea, pero que sea pudorosa, porque es parte también de la santidad que debemos de reflejar por fuera. Porque si yo ahorita aquí les predicara a ustedes con una franelilla, una franelilla enseñando medio pecho, eso no se ve bien, ¿no? Hay que tener pudor y modestia tanto en el hombre y la mujer. Pero el progreso de santificación, hermano, es un progreso de difícil interpretación. Por eso es que el mismo escritor de Hebreo dice, difícil de explicar. El retardo que había para los hebreos era difícil de explicar. Yo siempre intento poner en relieve que Dios manda a que crezcamos, maduremos y seamos cada día más sanos. ¿Por qué? Porque como yo soy de los que cree que el no santificarse se pone en riesgo la salvación del individuo, entonces esa es la creencia. Aquellos que no lo crean, ok, vivan la fe, pero yo vivo mi fe. Y como yo vivo mi fe, yo siempre le mando al creyente a que viva activo, consagrado, en oración, vinculado en la iglesia, cumpliendo con los votos del Señor, porque yo no sé a la final, ¿verdad?, quiénes son los que están plenamente elegidos y quiénes no, porque eso lo sabe Dios. Así es. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias al pastor Efimio. Dios le bendiga. Un gran programa que acabamos de realizar el día de hoy para la gloria y honra de nuestro Dios. Y nos está diciendo aquí la esposa de nuestro hermano Clemente Alejo. Bueno, estuvimos por ahí dando algunos anuncios que el hermano Clemente iba a ser intervenido quirúrgicamente el día de hoy de su vista. Y nos dice la hermana que todo ha salido bien, gracias a Dios, que la gloria sea para Dios. Y saludos al hermano Clemente Alejo, a su esposa, Dios les bendiga, y gracias a todos los hermanos que estuvieron orando ahí por nuestro hermano Alejo. Mis amados hermanos, llegamos al fin de nuestro programa. Vamos a dejar un tiempo para que el pastor Efimio Zambrano se despida. No sé si sea la esposa del pastor la que está comentando aquí, se pone el apellido Zambrano, no sé si sea coincidencia. Sí, ¿verdad? Sí. Debe ser ella. Sí. Por aquí he leído algunos comentarios. Bueno, saludos cordiales a la esposa del pastor Efimio, a nuestra hermana, Dios le bendiga. Aquí está, Linés Zambrano. Ah, esa es mi hermana. Ah, su hermana, ok. Ajá. Saludos cordiales a la hermana del pastor Efimio. Hemos llegado a la recta final de nuestro programa. Muchísimas gracias, y antes de despedirnos vamos a dejar un tiempo al pastor Efimio también para que se despida, y si quiere dar unas palabras de conclusión o de reflexión a la iglesia, está en toda su libertad. También saludar a la hermana Iracema Saeta, que ella es la que nos apoya con los banners, las publicaciones que tenemos ahí por medio del hermano Cristian Izquierdo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Adelante, pastor Efimio. Gran herramienta nuestra hermana, ¿no? Una apologeta dura, una gran bendición. Bueno, hermano, primeramente agradecido con Dios por tu amistad, por habernos conocido a través de TikTok. Yo me he enriquecido mucho con los apologetas y siempre presto y quiero exprimirlos todos. Hoy tuvimos un live muy bonito donde participó mi hermano Juan, que también es presbiteriano, y ha sido maravilloso.
Y esto creo que es el deber ser, la suma de inteligencia. Facundo Manes, un gran neurocientífico, dice que nos juntemos con personas más inteligentes. De verdad que, Salvador, eres una bendición para nosotros por el gran conocimiento que tienes en cuanto a la patrística. Es una bendición. Esa parte yo tengo que aumentar plusvalía. Y a la Iglesia de Jesús les digo, los que me están escuchando, que nos santifiquemos, que nos consagremos, que estamos en días difíciles, en días malos. No es tiempo de relajarse, es tiempo de consagrarse a Dios, oración, lectura de la palabra. Hagamos como hacía Billy Graham, que donde quiera que iba se llevaba la Biblia, y dice en su biografía que la abría al azar y él se sentía que Dios lo aliviaba. Aumentemos toda esa actividad pedagógica que nos ayudan, oración, meditación, lectura de la palabra y vinculado en estos programas, hermano. Yo les deseo todo lo mejor. Gracias, mi hermano Salvador. Saludos también a tu esposa, a tu familia. También saludos a mi hermano desde Colombia. Un abrazo grande. Amén. Gracias, pastor. Bueno, también dejamos unas palabras al hermano que nos acompaña aquí para despedirnos. Adelante, hermano. Bueno, buenas noches y gracias por de verdad al pastor Efimio invitarme, y como decía él, uno tiene que, bueno, yo siempre he tenido eso, pues que me gusta juntarme con y escuchar la gente que de verdad sabe. De verdad no conocía al pastor Salvador, no sé de dónde es, pero es una bendición. Voy a verme el programa desde el principio, ahorita lo pongo en la computadora, y a vérmelo y a gozarme en la presencia del Señor y a seguir aprendiendo, pues. Y cuando haya otra oportunidad que me puedan invitar, les agradezco mucho, porque quiero seguir aprendiendo y participando y llenándome de eso, pues, llenándome de esa comida sabrosa que da el Señor. Gracias, hermano. Saludos también a nuestro hermano Tovers. No sé si realmente sea el hermano Tovers, porque por ahí han clonado algunas cuentas de él. Me llama la atención donde dice que fue debate, porque el hermano Tovers lo está retransmitiendo por su plataforma de TikTok. Pero al hermano Tovers que nos está viendo, Dios le bendiga grandemente. Al hermano Cristian Josué Izquierdo también, un jovencito del Perú, muy aguerrido también, gran defensor de la palabra. Dios bendiga. También Cristian, sí. Tremenda herramienta, Cristian. Soraili Morales. Esa es mi esposa. La esposa del pastor, Dios le bendiga. Y a la hermana del pastor también, Dios, Inés Zambrano. Bueno, hermanos, mi nombre es Salvador Barragán. Dios les bendiga. Les saludo desde el país de México. A los hermanos que no están suscritos, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que sigan nuestra plataforma. Hoy tuvimos un programa un poco diferente porque este canal es apologético. Y en ese canal somos duros, hermanos, en contra de las herejías romanas, de la historia católica. Entonces, hay hermanos que sí les gusta el contenido, pero estamos enfocados en esto porque hemos visto, pastor, por esto me despido, que el mundo evangélico carece mucho de eso. Mire, yo cuando empecé a ver a Luis Toro, de decir, ¿quién hizo la Biblia? ¿Quién le dio la Biblia al mundo? ¿Por qué tienes tu Biblia? Muéstrame un pastor del siglo I. Yo cuando estudié en la iglesia, bueno, estudié por parte del CETECA de Guatemala, el Seminario Teológico de Centroamérica, yo conocía todos esos temas, porque estudiamos patrología, estudiamos angelología, cristología, la historia del canon. Yo la historia de la compilación de Casiodoro me la sabía a la perfección, porque yo di un estudio el mes de la Biblia en la iglesia, como 6 clases. Entonces yo decía, ese hombre está mintiendo, que Damaso, que esto. Yo dije, Damaso no dio nada. Entonces todo lo que le atribuyen a Damaso del catálogo liberiano, todo lo que le atribuyen, o sea, todo eso es falso. La Iglesia Católica tuvo que falsificar porque tenían un taller de falsificaciones para probar un papado, para probar una primacía, y yo conocía esa parte de la historia. Por ese hombre salí yo a las redes sociales. Le hice como 50 videos a Luis Toro de muchas mentiras que dijo históricas, y por eso nos dedicamos en este ámbito. Bueno. Predicadores hay muchos en canales, y buenos predicadores, pero dando contenido apologético, histórico y patrístico, pocos. Entonces, por eso nos dedicamos un poco más a este ámbito. Por mi parte ha sido todo. Le mando un fuerte abrazo al pastor Efimio Zambrano, un gran hermano, un gran pastor, también al hermano desde Colombia. Dios le bendiga y que Amén. Dios bendiga grandemente a su familia. El día de mañana
8 de la noche, hora de México. Yo voy a estar ocupado en una actividad de matrimonios en la iglesia. Mañana miércoles, entonces mañana vamos a tener programa, pero va a estar Cristian Josué Izquierdo aquí en el canal. Dios los bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Amén. Amén, amén. Amén.